el Evangelio según San Lucas, en su capítulo 23, la palabra primera que el Señor pronunciara está en el versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tomen su lugar. Creo que la máxima aspiración de los seres humanos conscientes, razonables, es obtener el perdón divino. Vivir sin esta conciencia plena, sinceramente, no es vivir. Muchos han intentado de muchas formas alcanzar el perdón de Dios. Algunos creen que haciendo determinadas cosas, inclusive dando hasta algunas dádivas, es posible obtener el perdón. Lógicamente que el perdón se asocia al sentimiento de culpa. El que tiene culpa busca el perdón. La naturaleza del perdón está concentrada precisamente en este acto que hoy nosotros recordamos, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, a veces vienen a mi mente muchos recuerdos. Estábamos en el Salón Español allá en Comodoro Rivadavia, en la Argentina, y la hermana Berti había diseñado una campaña precisamente bajo el lema El perdón de Dios. Los argentinos, los hombres, acostumbran besarse y nosotros no acostumbramos el beso entre hombres. Y de pronto fui sorprendido por una persona, un hombre, que se acercó y me dio un beso y me dijo: Aarón, gracias, porque yo no sé cómo fue que alguien me regaló un disco y ahí hablabas de estas cosas del perdón y he encontrado el perdón de Dios. Quiera el Señor que nosotros, todos los que estemos aquí, seamos revestidos con la gracia del perdón divino. La malicia de la humanidad se generó desde el momento de la caída, y desde el momento de la caída la necesidad del perdón. Cada día a partir de la caída fue mayor y mayor lo torcido del corazón de los hombres. Ustedes saben que Caín mató a su hermano Abel, y el delito de Abel fue que la ofrenda que presentó al Señor le fue aceptada y la de su hermano no. Los hombres aumentaron más y más su maldad, como lo informa el libro del Génesis en el capítulo 6, en el versículo 5. Todo designio y todo pensamiento de los hombres era hacia el mal. Pero el punto culminante de la maldad humana es el Calvario. Esto lo vemos en la crucifixión del Señor. La más horrenda demostración del odio sin razón, el odio humano, se enfrentó frente al amor divino. Allí está la maldad demostrada con su aparentemente ilimitada capacidad de destrozar, de humillar e incluso de privar de la vida a uno que, como el Señor, nunca le hizo ningún mal a nadie. El límite de la maldad humana, aunque aparentemente sea
ilimitada, sí lo tiene, pero se concentra a veces en la burla, en los comentarios hirientes u obscenos, a veces en la tortura. Si hay cosas que a mí me crispan en el alma, es saber que en el caso de las autoridades policíacas torturan a alguien. Cuando inicié mi profesión de abogado, me tocó muchas veces tramitar lo que entonces se conocían como amparos de incomunicación, y llegábamos con el actuario hasta las mazmorras. Hay un lugar aquí en la ciudad que hoy es una plaza, la plaza de Tlaxcuaque, pero ahí antiguamente estaban los separos del servicio secreto. Llegué a aquellos lugares en donde estaban torturando a niños, lo cual se me hacía verdaderamente imposible de que esto ocurriera, pero ocurría. Muchas veces vi a niños prácticamente desfigurados ya por aquellos verdugos insaciables que los herían. El hombre es capaz de humillar, el hombre es capaz de torturar, y realmente todo esto ocurrió en la cruz. Seguramente ustedes en esta tarde escucharán alusiones hacia lo que ocurría en torno a los crucificados. En la cruz, sin embargo, para nosotros, sin dejar de reconocer toda la maldad, allí está revelado completamente el amor de Dios. Porque este sacrificio realizado en el monte Calvario no es la simple crueldad humana, era la ofrenda prometida desde el principio de los tiempos para desagraviar la justicia divina y para solucionar a fondo el problema del pecado de la humanidad. Este acto entonces no se engendró en la envidia de los judíos, no estuvo en el desprecio de ellos hacia el Señor. Siempre que pudieron, trataron de ponerlo en entredicho. Cuando tuvieron la oportunidad, inclusive le llamaron bastardo, le dijeron: nosotros hijos de Abraham somos, pero recalcando en todo esto que leemos entre líneas la ofensa hacia el maestro. Pero no fue eso, no fue un corazón torcido. ¿Cómo me asombra a mí que hayan sentimientos en nosotros los seres humanos que a veces pareciera imposible que se dieran? ¿Cómo me asombra ver a veces a un padre hablar mal de su hijo o tratar mal a su hijo? ¿Cómo me asombra también ver a un hijo hablar mal del padre y tratar mal a su padre? Pero estas cosas ocurren. No fue el desprecio de la clase sacerdotal ni el instinto homicida de ellos que llevó al Calvario al Señor, sino fue, como ustedes lo saben, el amor del Padre por todos nosotros. Aquí vemos que este amor no hace acepción de personas. Aquí vemos que no cambia de ninguna manera. Escuchen sus palabras. Padre es un vocativo muy dulce. Esta palabra es maravillosa. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Es un perdón que Él implora completo, inmediato. Ciertamente añade un alegato
de ignorancia. La ley de los hombres dice que la ignorancia de la ley no exime a nadie de su cumplimiento, pero aquí, más allá de las cosas que se pudieran decir al respecto, está resplandeciendo el amor de Dios. Este perdón, inclusive a nosotros nos debería quedar como lección para perdonar las más grandes de las injurias, las mayores ofensas. Somos enseñados los creyentes a orar por todos hasta que nos quede el último hálito de vida. Este es el perdón que nosotros debemos buscar para nosotros y para nuestros semejantes. Si la ignorancia no justifica, entonces, ¿qué es lo que justifica? La fe en Cristo. Porque la oración que se pronunció allí al Padre era también para mirar, para que, mejor dicho, aquellos miraran hacia Cristo levantado, como fue predicho desde el tiempo antiguo y ratificado en el Evangelio, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre era necesario que estuviera en la cruz, para que nadie se pierda. Muchos no saben lo que hacen cuando desprecian al Señor. Muchos que siguen sus propios pensamientos tampoco saben lo que están haciendo. En este caso, por ejemplo, Satanás sí sabía lo que hacía cuando se rebeló contra el Señor, y por eso no hay perdón para él. Pero los hombres todos estamos bajo la misericordia divina, bajo la gracia divina. Hemos visto cómo el Señor perdona hasta el más vil de los pecadores. Hemos visto, bueno, yo podría decirles algunos casos, pero lo dejo así. Terribles personas que han derramado sangre inocente, inclusive por placer. Hemos visto cómo le abran el corazón a Cristo Jesús. Mi pregunta sería en este momento para mí mismo y para ustedes: ¿habrá entre nosotros algunos que todavía no hayamos experimentado el perdón de nuestros pecados? Porque si lo hay, hoy es el día apropiado para el perdón. El Señor pidió por nosotros. No era simplemente por los que le herían, sino por todos nosotros. Hoy, jóvenes, es un buen día para empezar una vida nueva, justificados por la fe en Cristo. Tenemos paz para con Dios. Si tú ya has experimentado el perdón de Dios, es el momento también para darle gracias, porque amor tan grande no puede existir como es el amor de Dios. Inclina tu rostro y abre tu corazón al Señor y dale gracias por todo lo que Él nos ha concedido por medio de su palabra. Padre, dijo Él, perdónalos, y hemos sido perdonados por su infinito y grande amor. Oremos al Señor. El Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 23, de su versículo 38 a su versículo 43. Yo anhelo con todo mi corazón, querido joven, que te has dado cita, que tienes esta preciosa oportunidad de estar aquí en el Salón de Vida Espiritual, que con todo tu alma y con todo tu corazón visites el Calvario. En el cristiano no se llama imaginación, en el cristiano se llama fe, porque no creemos solamente en cuestiones imaginarias
ni de ilustraciones. Todo lo que leemos, todo lo que pensamos y aún todo lo que el Espíritu Santo nos hace decir son una realidad contundente, espiritual. Sí, no se ve, no es tangible en algunas situaciones, pero es completamente real. Si tienes tu cita, glorifica el nombre del Señor. Lucas 23, versículos del 38 al 43. ¿Lo tienes listo? Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los Judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Siéntense, por favor. Me es necesario extenderme un poquitito, solo en cuestión, no de minutos, sino en el cuerpo de lo que he querido platicarles y comentarles, acerca del protocolo que es y existe en Gran Bretaña, el Reino Unido, para coronar un rey. Porque, por cierto, acabamos de leer en nuestro pasaje devocional que como sentencia se colocaba arriba de los reos de muerte, ahí en la crucifixión, la causa por la cual estaban siendo condenados precisamente a morir. Por supuesto, si alguno era ladrón, le colocaban sobre su cabeza el motivo y el hecho de su condenación a muerte. Y al Señor Jesucristo, entonces, como Poncio Pilatos no encontró en el justo Señor Jesús, y alaben el nombre del Señor, yo les pido que a lo largo de esta fecha, de esta hora, espontáneamente alabes su nombre, le glorifiques. Si alguna palabra, alguna expresión o algún sentir está en tu ser, glorifícale de todo tu corazón. Y por supuesto que colocaron en la cabeza, arriba de la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, un letrero en letras griegas, latinas y arameas, que por cierto eran las letras del lenguaje que hablaba nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces era en un común denominador para que todo el mundo se enterara que lo que Poncio Pilatos dijo: bueno, pues no tiene otro crimen más que ser el rey de los judíos. Y aún se molestaron los sacerdotes y todos los jerarcas judíos, los jerarcas eclesiásticos judíos, porque dijeron: no, la causa es, él se dice rey de los judíos. Mas Poncio Pilatos dijo: no, este es su rey. Este es el rey de los judíos. Y esto es lo que estaba colocado en el letrero. Pero la coronación del monarca británico, a lo que me referí, es una ceremonia mediante la cual el monarca del Reino Unido y de los reinos mancomunados de toda la Gran Bretaña es entonces cuando es formalmente coronado e investido con las joyas de la corona. Están en el Palacio de Buckingham y enfrente en el Puente de Londres y ahí en la Torre de Londres están resguardadas la corona, el cetro y muchas otras joyas que solo son utilizadas por el monarca en ocasiones sumamente especiales, y una de ellas la coronación, cuando es proclamado y expuesto ante todos como el rey de Gran Bretaña, de Reino Unido y de todas las posesiones de aquellos los británicos. Los elementos esenciales de la coronación han permanecido prácticamente inalterados durante los últimos 1000 años. Las joyas, los elementos, las situaciones, los cojines han permanecido, reitero, por cerca de 1000 años en la misma situación. En primer lugar, el soberano es presentado y aclamado por el pueblo. Se presenta delante de todos los nobles, delante de toda la jerarquía romana y aún evangélica que se encuentra allá en Gran Bretaña, y es presentado y aclamado entonces como rey. A continuación, el rey jura solemnemente defender la ley y la iglesia, y después de esto es ungido con aceite, coronado e investidos con las joyas de la corona, y por último recibe el homenaje de sus súbditos.
No ha ocurrido este evento desde hace, creo, cerca de 60, 70 años con la reina de Inglaterra, Elizabeth, la que se encuentra ahorita al mando. Quizás en alguna cercanía de años, por la ya mayoría de edad que tiene esta dama, quizás nos tocará ver esto, pero si lo quieres ver está ahí en las redes sociales, todo el protocolo, todo el asunto. Pero número uno, es la indumentaria de este soberano. Reitero, me voy a dar este tiempo. El monarca viste varias prendas durante la ceremonia. La túnica carmesí, que se lleva por debajo de todas las demás prendas durante la mayor parte de la ceremonia. El crimson velvet, o capa de estado de terciopelo carmesí o parmilet de roble. Esto es la capa del parlamento, vestimenta más antigua usada en una coronación. También se utiliza al entrar a la abadía y en las ceremonias oficiales de la apertura del Parlamento del Reino Unido. Consiste en una capa de armiño y una larga cola de terciopelo carmesí forrada también de armiño, y todo esto ricamente adornado por encajes de oro. Y reitero, me estoy dando el tiempo. La toga de la unción, prenda sencilla y austera que se usa durante la unción, de color blanco y se ata por la espalda. La túnica del sudario es la primera prenda con la que el soberano es investido en la ceremonia. Es de tela blanca, de lino fino, bordado de encaje, abierta por los lados, sin mangas y escotada en el cuello, y se dice que simboliza la transparencia del poder del pueblo hacia el soberano y soberano hacia el pueblo. La túnica superior, prenda con la que el soberano es investido, abrigo largo de seda dorada que llega hasta los tobillos y ancho de mangas, forrado de seda rosa y adornado con encajes de oro. Lleva bordados diversos símbolos nacionales y se sujeta con un talabarte de oro, inspirado en el uniforme de gala de los cónsules del Imperio Bizantino. Y todavía hay 4 otras 5 vestiduras. Aquel que fue crucificado y que verdaderamente es el Rey de Reyes y Señor de Señores, está desnudo en una cruz. La última prenda que poseía su cuerpo, para cubrir su desnudez, fue tomada y fue arrancada de su cuerpo todavía en un suplicio terrible, puesto que desde que fue azotado allá en la Torre de Antonia, ahí en el lugar del suplicio, y como escuchábamos ahí en sendos latigazos que rasgaron todas las situaciones de su espalda, de sus costados, inmediatamente después le fue colocada un manto púrpura, que sí era de una situación económica alta, pero que se la pusieron en una burla, en un escarnio. Este es el Rey de los judíos, ensangrentado y sufriente. Cuando se le coloca esa túnica y esa vestimenta carmesí, se le empieza a pegar a las ensangrentadas llagas que ya tenía en alrededor de todo su cuerpo. Obviamente le es obligado a tomar el madero y recorrer todo el camino. Y cuando llegan al monte de la calavera, de un solo golpe rompen esas vertiduras y las llagas otra vez empiezan a manar esa sangre, y en ese indecible dolor de haber tenido esa túnica pegada ya a su cuerpo, estas túnicas le son arrebatadas y le son echadas por suerte. Son las túnicas de un mago, son las túnicas de un hombre ejemplar. Las quiero para mí, para mi colección. El rey está desnudo. Este es el Rey de los judíos. En el Imperio Británico también tenía otro aditamento, su corona. La nobleza, como así la mayoría de los miembros de la familia real, lleva en la ceremonia coronas abiertas, es decir, sin diademas. Suelen ir adornadas por emblemas heráldicos relacionados con el rango del portador o con el grado de su relación con el monarca. La corona del heredero del soberano muestra 8 floretones de oro. Y llega el momento que entonces el rey tiene la corona adornada de rubíes y joyas en una riqueza indecible, y se la coronan en su testa. Solo así es proclamado rey. Cristo fue coronado por los soldados romanos, infligiéndole también en su testa un dolor también indescriptible.
Se dicen muchas formas de esta coronación o de esta corona que le impusieron al Señor Jesucristo. Unas que era como un yelmo y que era colocado con sendos palos para que entonces apretara entonces en toda la corteza de su cuero cabelludo y entonces infligir todo el daño posible. Era un daño constante, era un dolor punzante que aunque no era agresivo para que perdiera la vida, era sí algo lacerante y acalambrante en su cabeza que quizás hacía que perdiera en algunos momentos inclusive la conciencia. La corona del Señor no era de oro, sino una corona de espinos. La testa del Rey Jesús derramaba sangre y nublaba su vista. Por último, en la coronación del Rey de Inglaterra, el arzobispo de Canterbury hace esta mención: señores, les presento a, y dice su nombre, su Rey indiscutido. Por tanto, todos los que han venido en este día, preséntenle vasallaje y servicio. ¿Estáis dispuestos a hacerlo? Y el soberano entonces es confirmado en el trono. Se acercan entonces los arzobispos y los obispos y le juran lealtad con las siguientes palabras: yo, arzobispo u obispo de determinado lugar, seré fiel y honesto, y lealtad y honestidad os juro a vos, nuestro Señor soberano, Rey de este reino y defensor de la fe, a vuestros herederos y sucesores, que lo sean según la ley, y que Dios me ayude. Después los nobles presentan su vasallaje con estas palabras: yo, y expresaban su nombre, duque o marqués, conde, vizconde, varón o señor, me convierto en vuestro vasallo y devoto servidor en la tierra, y leal y honestamente os juro vivir y morir en vuestra defensa contra cualquier enemigo. Que Dios me ayude. Cristo, nuestro Rey y Señor, sin embargo, entonces es injuriado. No le presentan loores, le presentan muecas, menean la cabeza, dice la Escritura, se ríen de él y no encuentran ninguna palabra. Los romanos por igual han hecho mofa del Redentor del mundo con escarnios que hieren el alma, no hieren la carne, pero hieren y laceran el corazón. Poncio Pilatos mismo se desentendió del Rey de los judíos. Hagan de él lo que ustedes quieran. Pero entonces es aquí, ya para que brevemente estemos en este interludio, solo uno, viendo al Rey desnudo, injuriado, con una corona de espinas, identifica verdaderamente que el que está muriendo no es cualquiera. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Un vulgar ladrón, un asesino convicto y condenado, reconoce a Jesús como el justo, reconoce al Señor Jesucristo como Cristo Rey y Señor de todas las cosas, reconoce a Dios como juez. Él no ha hecho nada malo, nosotros sí merecemos tal castigo, Él no, y reconoce que este Rey que tiene delante de Él a su costado no solamente es un Rey y monarca como cualquier otro, Él es santo, eterno y bondadoso, aleluya, porque le habla y le dice: cuando vengas en tu reino, esto se va a acabar. Está sufriendo los mismos dolores y sufrimientos y lo mira y lo contempla, quizás de reojo por estar en el mismo dolor y sufrimiento. No sé si a la izquierda, no sé si a la derecha, pero le reconoce como Rey. No puede inclinar su cabeza y rendir pleitesía. No trae este ladrón nada en sus manos porque también está desnudo, pero le ofrece su corazón y su más sincera súplica: acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estoy seguro que eres Rey, estoy seguro que eres el soberano. Solo acuérdate de mí. Solo cuando se abren en esos momentos los labios del Rey, se escucha la voz del Rey, porque se escucha el primer mandamiento de un Rey, y es un indulto. Es un indulto, porque aquel que está muriendo, que es culpable, escucha las palabras de Jesús: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo no sé si tú, querido joven, has rendido tu corazón al Rey, si verdaderamente le has identificado, si gobierna verdaderamente Jesús como Señor en tu corazón,
o gobierna el yo en tu alma, o gobierna lo que tú piensas, tus argumentos, o lo que tú quieres y lo que tú decides? Si de reojo hoy miraras al Señor, si de reojo también tú miraras al Señor y aprovecharas la oportunidad de hoy y le dijeras: Señor, no tengo nada, soy también un ladrón convicto, porque no hay justo ni a uno, no hay pecador que haya logrado salvarse a sí mismo. Acuérdate de mí, mi Señor, mi Rey, mi Salvador. Yo quiero pedirte que te pongas de pie. Medita, cierra tus ojos. Piensa en el Rey coronado de espinas, lacerado en sus espaldas, sufriente y doliente. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en toda tu reino y en toda tu gracia. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta es la tercera palabra que pronuncia el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Anteriormente nosotros hacíamos este culto de 7 palabras a las 3 de la tarde. Hay varias razones que motivaron que se hiciera en este horario. Una de ellas, que es el momento de mayor agonía del Señor Jesucristo. Ya hemos escuchado al principio con nuestra hermana Abril cómo son los sucesos de la cruz y cuál es el impacto que tienen en su cuerpo. Cuando en las obras de teatro existe un guión, la idea es que este guíe toda la obra, el momento en el que entra un personaje, el momento en el que habla, el momento inclusive se encuentra ahí en el guión, entre paréntesis o de alguna manera marcado, las expresiones que tiene que haber: sollozo, alegre, triste. El plan de salvación que tiene su perfecto cumplimiento ese día en la cruz del Calvario, desde antes de la fundación del mundo fue planeado. Todo lo que iba a acontecer, todo lo que iba a pasar, ya estaba predicho, ya estaba establecido. Desde el momento en el cual el corazón de Satanás es corrompido, y mucho antes de que Adán cayese y tomase de aquel fruto y el pecado se introdujese en la humanidad, ya estaba ese cordero preparado. Ya estaba el guión escrito de la redención. Ya estaban los personajes y la forma que tenían ellos que actuar y la gesticulación que tenían que hacer. Ya estaban las palabras que se tenían que decir, y es por eso que la palabra de Dios dice: para que se cumpliese la escritura.
Sin saberlo Pilato, sin saberlo los soldados que se encontraban al pie de la cruz, sin saberlo ni siquiera tampoco las mujeres y todas las personas que se encontraban alrededor de este evento, sin que ellos lo supieran, ellos estaban cumpliendo al pie de la letra lo que estaba escrito. Esta palabra, la tercera palabra, mujer, he ahí tu hijo, y diciéndole a Juan, al discípulo amado quien escribe este evangelio, he ahí tu madre. No comienza esta palabra y no debe de verse de manera aislada como en este momento de la crucifixión, entre las 12 y las 3 de la tarde, sino forma parte de toda una conversación. Forma parte de una conversación que inició cuando Dios habló a María por medio del ángel y le dijo bienaventurada, que había sido elegida para que en su vientre por el Espíritu Santo viniese al mundo nuestro Salvador. Esa conversación siguió. Y meses después, cuando presentan a ese cordero por primera vez, pero siendo un niño en el templo, y Simeón se le acerca y por el espíritu de la profecía le dice a la mujer, una espada, está puesto para caída y para levantamiento de muchos, para señal que no será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, le dice Simeón a María. Y es la conversación que Dios va teniendo con esta mujer. Es todo un diálogo, toda una conversación. Parte de esta conversación son las palabras del maestro cuando le dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre? Esa conversación también tiene lugar ese mismo día, unas horas antes, cuando va cargando la cruz y entonces dice que había unas mujeres que se acercaban y que lloraban. Y el Señor Jesucristo les dice, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Entre esas mujeres ahí estaba también María. Y es toda una conversación que desde el principio va Dios teniendo, porque déjame decirte que a lo mejor tú aceptaste a Jesucristo en un día y en una hora en específico, o a lo mejor ese día y esa hora en específico va a ser el día de hoy. Pero la conversación que tiene Dios contigo inició desde mucho tiempo antes. Cuando tú ni siquiera le conocías y cuando tú ni siquiera sabías qué iba a ser de ti, esa conversación inició contigo. Cuando nosotros en una etapa más temprana de nuestra juventud decidimos ir por nuestros propios caminos y decidimos tomar nuestras propias decisiones y estábamos completamente alejados de los caminos de Dios, desde entonces inició esa conversación que Dios tenía contigo, hablando suavemente a tu corazón, hablando fuertemente a tu corazón, diciendo que en Jesucristo hay perdón de nuestros pecados, diciendo que Jesucristo tenía un plan para tu vida. No lo escuchamos. Y tan así no lo escuchamos que fuimos directo al precipicio y el pecado absorbió nuestras vidas. Esa palabra que horas antes el maestro había tenido con estas mujeres diciéndoles, no lloréis por mí, sino llorad por ustedes, porque si en el árbol verde pasan estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Continúa y en ese momento le dice, viéndola desde la cruz, mujer, he ahí tu hijo, hijo, hablando a Juan, he ahí tu madre. Y vemos en este guión, en este diálogo a los personajes. Primer personaje, el Cristo, el ungido de Dios, que nunca se ha olvidado de nadie. No se olvidó de nosotros los que ahora creemos en Él, porque una noche antes, estando en Getsemaní, Juan capítulo 17, oró al Padre por nosotros. No se olvidó tampoco de nosotros los pecadores. Dice este cantautor cristiano que, imaginándose este momento, él también estaba ahí. Y que si hubiese estado ahí, él hubiera sido de esos que gritaban, crucifícale,
crucifícale. Que si hubiésemos estado ahí, hubiésemos sido de los que le blasfemaban y le decíamos: si tú eres el Cristo, desciende y entonces creeremos en ti. Porque eso hemos dicho muchas veces. Si Él es Dios y si Él tiene poder, ¿por qué me encuentro así? Desciende y arregla mi vida. Desciende y levanta la enfermedad. Desciende y regresa a la vida si de verdad eres Dios. Expresiones como estas muchas veces hemos tenido. Pero no se olvidó tampoco de los pecadores, porque dice en la primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No se olvidó tampoco de los que estaban inmediatos a Él, pues aquel que arrepentido su corazón dijo el ladrón aquel en la cruz y lo reconoció como rey y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se acordó de Él y lo llevó consigo al paraíso ese mismo día. No se olvidó de esa mujer que 33 años había estado de cerca siguiendo sus pisadas y todas las cosas las había guardado en su corazón. Quizá ese día por el Espíritu Santo entendió todo, lo que había sido ese personaje, lo que había sido ese niño, lo que había sido ese varón. Como quizá en este día por el Espíritu Santo tú puedas entender lo que a lo largo de todos los años de tu vida que te ha guardado ha sido Cristo para ti. Se acordó de esa mujer y nos dice el Señor también desde la cruz: hijo, hija, joven, señorita, no me he olvidado de ti. Nos tiene presente el Señor como tuvo presente a la mujer. Tiene presente nuestras ausencias. Tiene presente el Señor lo que nos duele. Tiene presente para Él desde la cruz nuestros pecados, nuestro dolor, las personas que ya no están con nosotros. Tiene presente el Señor nuestras lágrimas. Tiene presente el Señor nuestras aflicciones. Y la cruz provee para todo eso, porque de la cruz fue provisto para nosotros en ese raudal de sangre y de agua salvación para nuestras vidas. Pero también de esa cruz y por esa llaga nosotros también tenemos la sanidad de nuestros cuerpos. Y por esa voz que se acuerda de la mujer y que le dice y conoce el dolor y conoce que quizá no habrá quien se encargue de ella y entonces provee a Juan. También desde la cruz tiene el Señor provisto nuestro futuro. Joven, todavía tenemos nosotros muchas decisiones que tomar en nuestra vida. Todavía tenemos que elegir personas que se encontrarán cerca de nosotros y que caminarán con nosotros. También eso está provisto desde la cruz del Calvario para tu vida. Porque estuvo provisto para Juan y estuvo provisto para la mujer esa comunión que ellos tendrían, ese consuelo, esa provisión. El último de los personajes, aquel discípulo, amado por el Señor, que en aquella noche dejó que se recostase sobre su hombro. El más joven de los discípulos, el más pequeño. A lo mejor el Señor sabía de la fuerza de Pedro, que podría sacarlo adelante en algunos momentos. Conocía el Señor de las familias de cada uno de los discípulos, pero conocía también ese discípulo que estaba solo. Todo está provisto para nuestras vidas en la cruz del Calvario. Todo está provisto para tu vida en la cruz del Calvario. Y el cumplimiento es ahí. Porque estos personajes son los únicos que estaban cerca de la cruz. Los demás, dice la Escritura, que estaban de lejos mirando todo lo que acontecía. Sus parientes y conocidos. Con miedo en sus corazones, los otros discípulos quizá desde lejos veían y quizá escondidos porque pensaban que también aquellos valientes que decían ninguno te negará y si es necesario iremos hasta la cruz, estaban escondidos, no estaban en la escena del diálogo. Pero para el que está ahí cerca de Cristo, Él es David y nosotros los pámpanos, separados de Él nada podemos hacer. El que se encuentra ahí cerca de su maestro, el Señor lo provee todo. Eso que tiene el Señor para tu vida lo tiene aquí, joven.
No lo tiene para el que esporádicamente va y se aleja. No lo tiene para que el que ha venido ya no regresará. Lo tiene para el que está firme al pie de la cruz. Lo tiene para el que está cerca de su maestro. Lo tiene para aquel que permanece unido a él y él unido también a su discípulo. Para tu vida el Señor ha provisto salvación. Para tu vida el Señor ha provisto paz. Para tu vida el Señor ha provisto también tu futuro. Vamos a cerrar nuestros ojos y terminar en oración. En el Evangelio según San Marcos, en su capítulo 15 y en su verso 34, del 33 al 34, dice así. ¿Está listo? Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin lugar a dudas, amados jóvenes, que de los sufrimientos que Jesucristo padeció, este es el más doloroso, profundo y difícil de comprender. No es algo sencillo, porque lo sufre y lo padece por causa y motivo de toda la humanidad. La humanidad pasada, la humanidad presente y la humanidad que en un futuro existirá hasta que Él venga por nosotros. Algunos argumentan que se trató de un eclipse. Sin embargo, los que saben de esto señalan que para que esto fuese así, no se cumplían con algunas condiciones o elementos para que se diera como tal. Sin tratar de entrar más a un asunto de esta naturaleza, lo que es verdadero es que hubo tinieblas, como dice la palabra de nuestro Dios. Con eclipse o sin eclipse, Dios hizo y permitió que hubiese unas tinieblas espesas, tremendas, porque para Dios no hay nada imposible. Y el acontecimiento y el evento que se estaba dando era tan fuerte y tan intenso que no podía suceder de otra manera. Nuestro Señor se encontraba en ese momento en la parte más oscura de su camino. Su obra estaba casi consumada. Aquí todavía el enemigo de nuestras almas pensaba que tenía una oportunidad, pero qué equivocado estaba, está y ha estado por siempre. Había alcanzado el punto culminante de su angustia. Este es su doloroso lamento procedente de lo más profundo del abismo de la miseria. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta angustia del Salvador por ustedes y por mí, ¿ustedes lo creen que la padeció por ustedes y por mí? No se puede medir ni pesar. No hay manera de aquilatar el tamaño y el impacto de su sufrimiento, como tampoco el pecado que lo motivó. Terribles, incontables, perversos, como espero que nosotros no nos acostumbremos, pero lo que leemos en los periódicos, lo que a cada instante, a cada segundo observamos de la condición pecadora y malvada de los hombres, de lo que hacen, de lo que realizan, no se puede medir. O por otro lado, el amor que lo soportó. Por amor a nosotros es que Dios permitió que este hecho se llevara a cabo. Estamos listos a adorar eso que no podemos comprender, y debemos de decirnos, y deben ustedes de decirse, ¿qué clase de personas debemos ser? ¿Qué clase de amor debemos entregar a quien lo soportó,
a quien soportó el máximo castigo para que nosotros pudiéramos ser liberados de la ira venidera. ¿Qué clase de personas debemos de ser? ¿Cómo debemos de amar a aquel que dio su vida por cada uno de nosotros? Contemplamos a Jesucristo en estos momentos cruciales para la humanidad, cruciales, fundamentales, porque era necesario que esto aconteciese, porque de otra manera estaríamos expuestos a la condenación eterna. Una humanidad con profundo dolor, vergüenza e impotencia. En esos momentos había gente que se burlaba, que lo despreciaba. Había personas indiferentes, con un corazón frío, ignorando el amor y la misericordia de nuestro Dios. Ese dolor de ese abandono del Padre, de ese abandono, de esa comunión que tuvo durante todo su ministerio, fue aún más profundo que los clavos y corona de espinas que le fueron colocados en su cuerpo, con tal violencia que desgarraron su carne y su piel. Y al respecto, para que reflexionen, al terminar de esta breve exposición, no me di cuenta qué horas empecé, son 15 minutos, ¿verdad? ¿Desde ahorita parto? No, ¿verdad? Ya llevo. Busqué un canto que escuché alguna ocasión. Debemos de tener mucho cuidado, porque hay veces lo que escuchamos es emotivo y medias verdades. Ustedes conocerán el autor, yo solo lo voy a leer. Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir. Hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Si hubiera estado ahí al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, tuviera yo también dejado así morir, mirándote sufrir. A muchos les encanta ese motivo, pero es una verdad a medias. Hablando de lo doloroso y del dolor profundo que estaba padeciendo nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le falta a este himno? Si tuvieran que hacerlo completo, ¿qué le falta? Es lo que le falta a las vidas de jóvenes y señoritas cuando llegan a emocionarse y a adquirir un compromiso con Jesucristo y externan todo su reconocimiento de lo que han hecho contrario a la palabra de nuestro Dios. Pero a este canto le falta lo que a muchos jóvenes y adultos le falta: cerrar con lo más importante. Ustedes me lo dirán. San Juan relata cómo el Señor Jesucristo preparó a sus discípulos de cara a su muerte, porque debemos de reconocer que la forma y el procedimiento de Dios es que Él no deja, es que Él no abandona. Dios no nos ha dejado, siempre ha estado entre nosotros, atento. Él ha dicho expresamente: no te desampararé ni te dejaré. Él cierra todo de manera completa, no deja a la mitad nada, lo cierra, que quede claro, que sepa qué tengo que hacer. Nos dice de manera puntual cómo debemos proceder ante las circunstancias de la vida. Y el Señor Jesucristo prepara de una manera sumamente especial a su iglesia, a sus discípulos, a nosotros que formamos parte de la iglesia, nos prepara de una manera hermosísima. De tal manera que
nos comunica que nuestra relación espiritual con Dios sería mantenida y hecha fructífera. San Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él aseguró que nosotros no tendríamos que sufrir lo que Él estaba padeciendo. Por eso lo estaba padeciendo, por amor a nosotros. Él lo aseguró. El apóstol también registra la sublime oración en la que intercede, encomienda y solicita protección por los suyos. ¿Ustedes la recuerdan? Que de manera muy especial, por ejemplo, leemos en el verso 14, yo les he dado tu palabra. Él nos las ha dado. Y el mundo los aborreció. ¿En algún momento han sentido que los aborrecen? Porque no son del mundo, no lo somos, no somos marcianos, no somos de Saturno, de Marte o de ningún otro lugar, somos hijos de Dios. Como tampoco yo soy del mundo, dice nuestro Señor Jesucristo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí podemos ver que nuestro Señor Jesucristo siempre actuó compasivamente por las multitudes. No, esta es su forma de actuar. No es la forma que nosotros percibimos del desamparo ni del abandono. Él es fiel. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él, que siempre ha estado atento al clamor y dolor de sus hijos, ahora está desamparado y su exclamación la escuchan todos. Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús quiso poner su vida por nosotros. No obstante, conocer nuestra condición y la de la humanidad entera, llena de vileza, degradación, corrupción y maldad, la suya y la mía. Todo lo que hicimos, si yo hubiera estado ahí, nosotros en el tiempo, en el futuro antes de existir, pero por nuestros actos, colocamos en esta posición tan dolorosa a nuestro Señor Jesucristo. Pero a pesar de todo, decidió ocupar tu lugar, mi lugar, y tal actitud es incomprensible y solo hay una respuesta a ella. San Juan 3:16. Solo hay una respuesta a ella. En estos momentos, y en esto podemos decir también como la palabra de nuestro Dios, hemos conocido el amor, en que Él, ¿quién? Jesucristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Primera de Juan 3:16. Redimir a la humanidad le costó sufrir el abandono total de su Padre, lo que demuestra su inmenso amor por nosotros. Sabía que Él, Jesucristo, el Señor, el Eterno, era el único que podía cumplir las exigencias del Padre. Por lo tanto, su sacrificio era absolutamente indispensable. No había nadie más que lo pudiera realizar, y así se constituyó en el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Con profundo dolor observamos que el que nos enseñó e instruyó a tener un diálogo abierto con Dios, ahora no escucha la voz del Padre. Con anterioridad, de acuerdo a su palabra, se comunicaba de manera abierta y constante. Lo relatan los evangelios, lo hacía en los lugares del desierto, devocionales por la mañana. Por la noche subía al monte a orar. En el evangelio de Marcos, su capítulo 6, verso 46. Tenía comunión con su Padre en quietud y soledad. Oraciones de toda una noche en el monte. Pero ahora el Señor no lo escucha. El dolor más profundo, el dolor más tremendo es el del alma.
es el del Espíritu. Podemos quizá aceptar el dolor de un golpe de la cabeza, de una parte de nuestro cuerpo, pero si sabemos que Jesucristo está con nosotros, todo lo podemos. Si sabemos que Él nos oye y está atento a nuestro clamor, podemos sobrellevarlo. Y si sentimos su presencia, podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Él había dejado de tener comunicación, el Padre ya no lo escuchaba. Él acostumbrado a tener esta comunicación abierta con el Padre. Él que dijo: yo y el Padre uno somos, de pronto siente el abandono, la soledad, la dureza y pesadez terrible del pecado, según lo dice en San Juan 10:30. Por un momento se extingue esa relación hermosa, profunda, inigualable con el Padre. Este es el mayor de todos los pesares, el abandono de nuestro Dios. ¿Quién provocó este abandono del Padre hacia el Hijo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo realizó? Nosotros, por nuestros delitos y por nuestros pecados. Por esto, el salmista lo dijo, y nosotros debemos de decirlo. Y nosotros hemos tomado las palabras del salmista para decir: no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. ¿Podría hacerlo? Sí, podría hacerlo, porque motivos tiene para apartarnos y no escucharnos. Nosotros debemos de tener mucho cuidado en honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios, que aborrece y desprecia el pecado, no quería tratar con su Hijo Jesucristo, porque Él cargó con toda nuestra maldad. Dice su palabra que se hizo pecado por amor a nosotros. Así es que el Salvador del mundo, la rosa de Sarón, el lirio de los valles del que nos habla Salomón, ya no desprende más su dulce y exquisito aroma ante la angustia de la soledad y abandono que experimenta. Su aroma se extingue. La estrella resplandeciente de la mañana del Apocalipsis 22:16 se apaga en esta agonía. El sol de justicia de Malaquías 4:2 mengua su intensidad, y la aurora no refulge con todo su poder. Ninguno de nosotros y ningún otro hombre en todos los tiempos puede dar testimonio de que ha padecido y de que ha sufrido un abandono de Dios, porque Dios no abandona. Dios escucha, Dios atiende, Dios da una respuesta, y la acabamos de escuchar con aquel malhechor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo fundamental es que Jesucristo está con nosotros. ¿Ustedes creen que está con nosotros? ¿Lo sienten? ¿Lo experimentan? Y nunca ha estado dentro de su forma de actuar el abandonarnos. Él no nos abandona. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo mismo, debemos afianzar nuestro compromiso con Él. Y seguramente seremos perseguidos, aborrecidos, incluso hasta perder nuestra vida, despreciados por amor a Jesucristo, renunciar incluso a casa, hermanos y familia. Pero lo vale. ¿Ustedes creen que lo vale? ¿Ustedes creen que vale el tener esta ciudadanía y esta personalidad que Dios nos da y esta autoridad que Dios nos concede? Lo vale. Ustedes han predicado la palabra de nuestro Dios en estos días. No saben los peligros a los que pudieron haberse enfrentado, pero ahí estaba el ángel de Jehová acampando de ustedes con su espada desenvainada. Allí estaba Jesucristo apoyándolos en las oraciones para que los necesitados fuera solventada su necesidad, el enfermo fuera sanado, el que tenía tristeza y dolor recibiera el gozo de la salvación. Jesucristo soportó por causa suya y mía el abandono de Dios. No obstante, Él está ahora mismo intercediendo por nosotros, como lo hizo en la cruz del Calvario, en Getsemaní y en el huerto. Cabe aclarar que no estamos solos. Jesucristo está a tu lado, joven y señorita. Debes de permitir que Él se manifieste en tu vida. Lo que para Jesucristo fue soledad, angustia y abandono, para nosotros se traduce en paz, compañía, gozo y salvación. Esta verdad, aunque no estuvimos
provocamos con nuestros actos, con nuestras acciones y lo seguimos provocando. Tengan cuidado de lo que piensan, de lo que sienten, de lo que anhelan. Tengan cuidado de no repetir esta acción que llevó a Jesucristo a la cruz del Calvario. Sean jóvenes valientes, sean jóvenes santos, puros. Cuiden sus acciones y sus deseos. Reprendan a Satanás, el enemigo de nuestras almas, y la concupiscencia que pudiera desprenderse cuando por alguna circunstancia se presentara, entre comillas, porque esa no es una oportunidad, la de fornicar. Reprendan en el nombre de Jesucristo. Recuerden que por acciones tomadas a la ligera, Él fue llevado a la cruz del Calvario. Si admitimos que pondríamos nuestras manos también para crucificarlo, si admitimos que también le hemos escupido y su costado herido por nuestras acciones, y que nosotros fuimos los que lo coronamos, si a pesar de tu clamor al Padre en la soledad, debo yo de admitir que te dejaríamos así morir si hubiéramos estado ahí. Pero eso no resuelve nada. Si admitimos que hemos fallado, pecado, abandonado a Jesucristo, no resuelve nada. Hoy te entrego yo mi vida. Hoy te pido me perdones. Hoy te suplico que me aceptes, que no me eches fuera de tu presencia. Espero que la voz del Señor y del Espíritu Santo llegue a sus corazones y que sean inmensamente felices con Cristo Jesús nuestro Señor.